Muy bien, seguimos en la tarde por C5N. Hablamos ahora de Alemania y de una cuestión bastante particular. Alemania hace algunos días empezó a desandar el camino de la cuarentena, liberó algunas actividades, se podía salir, se puede todavía salir a dar una vuelta, los chicos a jugar en las calles, pero de un momento a otro la tasa de contagios empezó a empeorar. Empezó a liberar y al mismo tiempo empezó a empeorar nuevamente la tasa de contagio. Vamos a preguntarle a alguien a ver qué fue lo que pasó. Estamos en comunicación con Néstor Bustamante desde la ciudad de Berlín. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lucila y Julián te saludan. Hola Lucila, hola Julián, un gusto charlar con ustedes. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Que es algo que está llamando la atención del mundo entero, en función de esto, ¿no? Se empezaron a liberar algunas actividades, se flexibilizó la cuarentena y días después la tasa de contagio aumentó. Así es. Bueno, la intención que tiene el gobierno, particularmente la Merkel con el liderazgo de ella, es que de a poco se pueda volver a la normalidad, pero ellos tienen un margen. El índice efectivo de reproducción del virus era de 0,9 cuando empezaron estas medidas y se empezó a transformar en 1. De hecho, surgió un cambio de 24 horas de 0,9 a 1. Ese índice de reproducción, cuando alcanza el nivel de 1 es cuando estamos en una posibilidad de epidemia, porque quiere decir que cada persona infectada puede contagiar a una persona más. De todas maneras, el nivel de 1 no incrementa la necesidad de unidades de terapia intensiva. Uno puede, con las 40.000 que tiene, sobrevivir tranquilamente. ¿Cuál es el problema? Que ese incremento no estaba previsto en un tan corto plazo. Claro. Entonces, ya hemos hablado en otras oportunidades, si llega a crecer de 1 a 1,1, las 40.000 unidades de terapia intensiva se acaban en octubre, si llega a crecer a 1,2 se acaban en agosto y si llega a crecer a 1,3 se acaban en junio. Entonces, ahora el gobierno está analizando estas medidas, está esperando también que la gente tome más conciencia. No ayuda mucho que ahora venga el 1 de mayo, que en particular en Berlín es una fecha en la cual se aprovecha mucho para festejar de alguna manera las libertades individuales, entonces hay mucho vandalismo y hay mucha destrucción en las calles de Berlín. Sí. Entonces hay muchas manifestaciones de extrema derecha y de extrema izquierda. Ya hubo bastantes la semana pasada, hay bastantes, son cientos de personas, no hay violencia, pero en 1 de mayo sí suele haber violencia en Berlín, así que las fuerzas de seguridad están preparadas para tratar de contener lo que se pueda. No hay represión en Alemania, sí. Para pasar en limpio algo que es muy importante y que en la Argentina también estamos mirando, que es la tasa de reproducción del virus, la tasa de contagio, como sea que uno quiera ponerle, que es lo que calibran los gobiernos para tratar de aplicar la cuarentena y sobre todo después para flexibilizarla, ¿no? Porque uno entendería que a medida que se flexibiliza la cuarentena, a medida que la gente sale a la calle, se va a contagiar más, pero al mismo tiempo eso no tiene que poner nunca en riesgo la demanda del sistema sanitario y sin embargo está pasando en Alemania que realmente ha tenido un rebrote muy fuerte en un periodo corto de tiempo, ¿no? Eso es un problema. Sí, la medición fue de 24 horas y fue exactamente ayer, o sea, de anteayer a ayer el cambio fue de 0,9 a 1, lo cual si la proyección siguiera de esa manera, en pocos días podríamos llegar a 1,1, lo cual ya pone a la situación del sistema de salud alemán en crisis, razón por la cual creo que lo que tiene que hacer más, yo no soy un experto en este sentido, ¿no? Pero lo que tendría que hacer el gobierno es tratar de reforzar más la educación. La gente se está cuidando mucho más, de hecho ya es obligatorio en los 16 estados alemanes, de las 16 regiones alemanes, usar mascarilla. Las mascarillas que se usan son muchas de uso, de hecho nosotros, mi esposa y yo vivimos en China, así que tenemos las mascarillas N95 y las tenemos de sobra porque siempre consideramos volver a China y en China de vez en cuando hay mucha contaminación y esas mascarillas sirven mucho para ese caso y también sirven para el coronavirus. El tema es que la gente está usando muchas barbijos hechos en casa, que no todos ellos la protección, dan la protección de los barbijos quirúrgicos que impiden que una persona asintomática o con síntomas pueda contagiar otros más, o los N95 que impiden tanto que uno se contagie como contagiar a otras personas. Bueno, en Argentina, Néstor, los N95 están prohibidos, de hecho, para aquellas personas que no tengan el virus o no trabajen en el sistema de salud por ley, y a lo que incentivan es al uso de tapabocas caseros, o incluso muchas marcas de ropa que ahora están vendiéndolos a modo también de subsistencia. Pero vos mencionabas algo que me parece muy interesante, que es el tema de las unidades de terapias intensivas. Siempre se remarca la cantidad de camas que tiene Alemania, lo preparado que está
el sistema de salud de Alemania para contener una situación como la actual? Digo, se lo pone de ejemplo en muchas ocasiones. Hoy por hoy está todo bajo control. La situación puede agravarse en caso de que vos decías llegue a 1,3% este valor recién para el mes de junio. Si llega a 1,1, el gobierno debe tomar medidas, porque conociendo cómo opera el gobierno alemán, 1,1 ya se pondría en situación de crisis en octubre, ¿verdad? Ellos no están preparados, o sea, pueden empezar también a crear nuevos hospitales, pero no tienen el approach que tiene China, no tienen la forma de atacar esa situación que sería China, que es crear más hospitales. Así que si llega a seguir creciendo el término científico es índice básico de reproducción, efectivo de reproducción, muy probablemente tomen otras medidas. De hecho, el gobierno está contemplando reactivar el lockdown. Si hay una segunda ola que se llama, pueden llegar a reactivar el lockdown, el cierre de las ciudades, lo cual afectaría muchísimo a la economía. De hecho, ya están proyectando los economistas un achicamiento de la economía del 6,3% para este año, y las perspectivas dependen totalmente de la pandemia. De hecho, lo que ha reconocido el gobierno y el ministro de Economía es que todo lo que suceda con Alemania este año va a depender totalmente de la pandemia, de las medidas que se tomen para tratar de controlarla y de cómo funcionan esas medidas. Así que... Bueno, Néstor, hay que decir también que Alemania es la locomotora de Europa directamente, ¿no? Es decir, es el país que tiene mayor Producto Bruto de toda la Unión Europea y que genera, ¿no?, actividad económica en otras partes de la Unión Europea, y si cae 6-7% de la economía, bueno, ¿qué le queda al resto de los países que quizás no es tan poderoso en términos económicos, ¿no? Mientras hablamos con vos, vamos a ir compartiendo algunas imágenes de la resistencia de sectores de la sociedad alemana a lo que son las medidas de distanciamiento social, las medidas de confinamiento. Uno podría pensar que este rebrote del virus podría generar algún tipo de marcha atrás. Esto te lo pregunto, Néstor. ¿Podría el gobierno de Merkel dar marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena? Esto está contemplado por el gobierno. Ellos lo han dicho, que si los resultados no son los esperados, que se dé marcha atrás. Eso no es algo que les esté dando una primicia. Está más que nada en los medios alemanes, pero sí, si no llegan a funcionar las medidas y se llega a poner en jaque al sistema de salud alemán, pueden volver para atrás con las medidas. ¿Cuál es el tema? Es exactamente lo que mencionaste antes de la pregunta, es el contexto y el peso que tiene la economía en Alemania, ¿no? Entendamos que Alemania, Angela Merkel, es una excelente canciller, creo que no queda persona en el mundo que tenga dudas con respecto a eso, pero ella le reporta, o es una funcionaria pública que responde a los intereses de su pueblo. Su pueblo está dividido entre la ciudadanía, cuya salud debe salvar, y un montón de economías, ¿no? Ellos han puesto un paquete de 750.000 millones de euros para sostener las economías. 9.000 millones de esos euros van a ir para Lufthansa, que era una aerolínea que fue privatizada en 1994, más o menos la época que nosotros empezamos a privatizar todo, y ahora van a nacionalizar gran parte de Lufthansa, ¿no? Claro, para que tengamos una referencia de lo que está diciendo Néstor, lo que está aplicando Alemania como paquete de estímulo es entre 2 y 3 veces el PBI de la Argentina. Ustedes piensen que el paquete que está aplicando la Argentina es 3 puntos del Producto Bruto, 3% del PBI. Y lo que está aplicando Alemania es 3 veces, casi 3 PBI de la Argentina. Este es el dato para tener en cuenta, la fuerza que le están poniendo a tratar de, sobre todo, atravesar, ¿no?, la crisis, Néstor. Así es, ese paquete va, por ejemplo, nosotros nos acabamos de mudar, no sé si pueden ver en el fondo, acabamos de cambiar de departamento porque era muy pequeño que teníamos antes, y bueno, yo trabajo con una empresa que hace precisamente ciencia, todo lo que tiene que ver con ciencia y educación por lo menos que tenga que ver con tecnología de educación, está en auge. O sea, muy probablemente yo tenga trabajo por bastante tiempo. Sí. Pero las personas que trabajan, por ejemplo, en un restaurante, hay gente, todo lo que tiene que ver con hospitalidad, que sería hoteles, restaurantes, sí, han sido despedidos, ¿está bien? Entonces, esa gente recibe subsidios de desempleo, que no es algo puesto por la pandemia, es algo que está desde siempre en Alemania, está el subsidio de desempleo, pero no pueden pagar el alquiler, porque el subsidio de desempleo es para comer. Durante 6 meses ellos no tienen que pagar el alquiler, el gobierno les permite a ellos empezar a pagar desde septiembre, que era la estimación original que tenía el gobierno, que iba a hacer que se recuperara, que pasara la segunda hora y que se recuperara todo lo que tuviera que ver con la pandemia, y ahí pueden empezar a pagar el alquiler cuando esperen que se reactive la economía. Ahora,
volvemos al mismo punto, ¿no? Si ese es parte de los 750 mil millones de euros que van para sostener la economía, para sostener el impacto de la pandemia. Ahora, ¿cuánto tiempo ellos esperan que eso funcione y cuánto pueden llegar a mantener y sostener esa economía cuando tenemos restaurantes, pequeños comercios que no pueden hacer dinero? ¿Está bien? Sí, entonces, son muchas las preguntas, ¿no? Son muchas las preguntas que claramente digo se van instalando. Claro. Y nosotros tenemos que entender que eso lo había dicho en una entrevista anterior, que Argentina todavía no tiene, somos un país joven y tenemos mucho cambio cambio bastante polarizado en lo que tiene que ver con los gobiernos. Tenemos gobiernos neoliberales, después tenemos gobiernos más socialistas. Tenemos que entender que Alemania tiene una base, la razón por la que Alemania crece tanto es porque tiene su ADN como quiere crecer. Así es. Entonces, sí, por supuesto. Es importante. El muro de Berlín, claro, lo que estás marcando, y sobre todo esto, ¿no? En gran medida los intereses que muchas veces tratan de ser permeables a los dirigentes políticos, y la disyuntiva muchas veces que tienen los dirigentes políticos, no debiera haberla, pero obviamente en términos reales la hay, de tomar una determinación u otra. Néstor, te agradecemos muchísimo el contacto. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Es interesante escuchar, claro, cómo Alemania, ¿no?, habla de una crisis y demás. Pensemos que en los países como la Argentina, donde ya veníamos de una crisis anterior y donde la situación de desigualdad y de pobreza es muchísimo peor, bueno, esto va a tener lamentablemente consecuencias también peores. Hablamos